Bueno, y seguimos conversando sobre el tema de la Constitución, porque frente al alza de la opción rechazo en las encuestas, la UDI está buscando también una salida alternativa posterior al 4 de septiembre. Vamos a conversar con la constituyente Constanza Uve. ¿Cómo está, Constanza? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación, por el contacto y un saludo afectuoso a quienes nos están escuchando y nos están viendo hasta ahora por CNN. Muchas gracias y vamos directo. Parece que ya se están sincerando las posiciones porque lo que se estaba conversando en privado en varios colectivos y entre varios colectivos se está haciendo público, que hay que tener un plan B para después del 4 de septiembre. ¿Cuál es la opinión suya y de su partido que se reunió a la mesa? A ver, yo creo que es bastante clara la posición que ha tenido la UDI, pero más allá de la posición que ha tenido, yo creo que se ha ido consolidando algo que es que es muy de sentido común, que es decir de que la pregunta del plebiscito de entrada es muy distinta a la pregunta del plebiscito de salida. Y la pregunta del plebiscito de entrada, los chilenos hablaron fuerte y claro, señalando que el 80% quería una nueva constitución. Y el mecanismo para hacerlo era a través de la Convención Constitucional. Bueno, la verdad es de que también no ha sido muy buena la evaluación de la ciudadanía y creo que con razones tanto de fondo como de forma. Y por eso la pregunta del plebiscito de salida no es una pregunta abierta como era el plebiscito de entrada, sino que más bien una pregunta cerrada. Es, ¿usted está de acuerdo o no con este producto que sale de la Convención Constitucional? Y en ese contexto yo creo que uno tiene que ser súper responsable en señalar que esto no puede ser un todo o nada, sino que en caso dado de ganar el rechazo existe una salida, existe una alternativa, y desde mi perspectiva creo que el Congreso, que acaba de ser electo en su totalidad en la Cámara de Diputados y en la mitad del Senado, debiera retomar o debiera retener, ¿cierto?, la potestad, lo que se dice el poder constituyente derivado, y hacer una nueva constitución, hacer cambios sustanciales a la constitución que son necesarios y que muchos de nosotros, yo en mi calidad de profesora en su momento, estábamos planteando, y eso fue bastante antes que el octubre del 2019. Por lo tanto, para entender bien, la UDI, digamos, respeta la decisión que tomaron los chilenos con un 78% que quería una nueva constitución y se hace cargo si los chilenos no quieren el texto que se les presente queriendo una nueva constitución. Así es, exactamente. O sea, yo no puedo hablar por mi partido, no soy el presidente del partido ni la secretaria general, pero sí, al menos estuve hoy día en una conferencia de prensa con ellos y comparto 100% esa línea. Me parece que es la línea razonable. Yo creo que el proceso constituyente no se acaba con el rechazo, sino que es un proceso que está abierto y en lo que se denomina, perdona la lata, pero lo que se denomina en doctrina el momento constitucional ya está presente, ya sea cual sea la razón por la cual se instaló. Y creo que ese momento constitucional uno se tiene que hacer cargo de eso. Pero lo que no podemos generar es una suerte de sensación de que o se aprueba esto, que está saliendo de la Convención Constitucional, estos más de 320 artículos con la aprobada hoy día, o básicamente nos quedamos con lo que tenemos. Yo creo que esa salida hay que darla y eso es una salida política, obviamente, y es una salida también constitucional, y hay que dar esa tranquilidad en caso dado que esto llegue a pasar, y creo que incluso hasta el gobierno también lo ha reconocido. Me parece razonable que así sea. Ojalá que no cambien de opinión, porque cambian de opinión día por medio. Entonces, pero hasta el momento entiendo que también se ha tomado en consideración ese punto. Hay que anticiparse a los escenarios, fue lo que dijo el presidente Boric ayer en la entrevista en Televisión Nacional, está grabado, así que ahí están las palabras del presidente. Pero, dicho eso, ¿es una discusión, Constanza, que se tiene que dar hoy o se tiene que dar el 5 de septiembre? Porque comenzar a darla hoy es prácticamente llamar al rechazo. A ver, yo creo que es importante de todas maneras como generar esa tranquilidad previo a la votación, porque tampoco creo que es razonable, Matilde, los llamados que hacen muchos constituyentes a propósito del plebiscito, de decir acá hay una sola alternativa y la alternativa es el apruebo, si no es la constitución de Pinochet del 80, de los 4 generales, una lógica como muy de pasado más que una lógica de futuro. Y tampoco me parece responsable que hayan constituyentes, de hecho el ex vicepresidente Baza lo planteaba, de que en caso de ganar el rechazo iba a quedar el caos social, violencia. Eso no me parece que sea justo, porque creo que las dos alternativas, tal como las dos alternativas en el plebiscito de entrada eran válidas, también en el plebiscito de salida. Entonces, yo creo que si estas conversaciones o bien esta línea da tranquilidad para que las dos alternativas sean dos alternativas legítimas al final del día, a mí me parece razonable. Ahora, es verdad lo que señalas tú. Yo creo que al final del día esta discusión realmente, o llevado a la práctica, se va a dar una vez que tengamos el resultado del plebiscito, no antes.
pero si este tipo de líneas o este tipo de posturas por parte de ciertos partidos políticos, como en el caso de la UDI, por ejemplo, que estuvo con el rechazo en el plebiscito de entrada, da tranquilidad para efectos de poder decir, mira, va a seguir el proceso constituyente, aun cuando no sea con esta convención constitucional. Bueno, desde mi punto de vista, si eso da tranquilidad para efectos de que la decisión sea libre, informada y en paz y en tranquilidad, a mí no me parece mal. Ahora, Constanza, la oposición, a través de los recursos públicos, llame a votar a prueba, porque claro, eso es me parece otra cosa. responsabilidad Pero del presidente. siguiendo con esta lógica de lo que podría pasar a partir del 5 de septiembre, usted plantea que es el Congreso el que recibe o en el que queda el poder constituyente si esto se rechazara. Pero también hay quienes plantean que pudiera haber otras alternativas, como por ejemplo llamar a una nueva elección para que, haciéndose cargo del texto que sale o haciendo otro, comiencen a trabajar nuevamente. ¿Hay más opciones que estén en la mesa y que se pudieran conversar? Sin duda, yo creo que todas las opciones están sobre la mesa. O sea, yo creo que, aparte, estamos partiendo de ciertas hipótesis. O sea, no estamos, hay que esperar que termine también el proceso de la Convención Constitucional. Habrá parte en las comisiones transitorias, la Comisión de Armonización, el preámbulo, de ahí viene el plebiscito y de ahí recién se va a materializar probablemente algo, y hay varias alternativas sobre la mesa. Desde mi punto de vista, si tú me preguntas cuál sería la alternativa que más me gustaría en el caso dado, en la hipótesis que llegara a ganar el rechazo, preferiría que fuera el Congreso, porque acaba de ser electo, ¿ya? La Cámara de Diputados en su totalidad y la mitad del Senado. Y creo que otra convención constitucional también es una alternativa, eso sí, con reglas de juego que sean parejas, no con sobre representación de ciertos grupos, ni tampoco con alteración de algo que es muy relevante, que es la igualdad del voto, pero también es una alternativa que tiene que estar sobre la mesa y uno no puede estar negada a esa alternativa. ¿Usted se negaría a entregar cupos para pueblos originarios o cupos para independientes? O sea, el cupo de los independientes creo que quedó demostrado que la lista de independientes que se armó era finalmente, bueno, la lista del pueblo creo que es una demostración del fracaso que significó eso. O sea, si hay algo que consolida las democracias modernas son partidos políticos fuertes, y las listas de independientes en sí mismas son una contradicción. Y yo creo que su desempeño finalmente en la Convención Constitucional queda bastante claro que no funcionan como independientes, sino que funcionan precisamente como colectivos y como pactos, y evidentemente que tienen un tinte ideológico que es bastante claro. Entonces, esto de disfrazar como independientes a personas que no lo son, desde mi perspectiva, creo que terminó decantando en la Convención Constitucional. O sea, la realidad es que hoy día la centro-derecha, que tiene un 44% de representación en la última presidencial, que tiene un 50% en el Senado, que tiene un 44-45% en la Cámara de Diputados, en la Convención Constitucional tiene un 22%. Entonces, evidentemente que hay una subrepresentación de un sector político que es importante, que obviamente es el que yo represento, y pero que es importante. Claro, pero que tuvo además una estrategia política frente a la convención, inicialmente con una parte apoyando el rechazo, que tampoco fue una buena estrategia. ¿Hay un mea culpa también en eso? Lo que pasa, Matilde, es que al final del día, ojo, porque del 80% hubo un porcentaje importante de gente de centro derecha que legítimamente votó a prueba. Así es. Y que después fue candidata a la Convención Constitucional, y muchos de ellos no ganaron. Y eso no tiene nada que ver con la postura, yo creo, inicial que necesariamente tuvieron. Yo creo que finalmente aquí el modelo o el sistema electoral que se diseñó especialmente para la Convención Constitucional terminó sobre representando ciertos grupos que con muy pocos votos, con 60 votos, hay escaños reservados, cupos reservados que tienen 60 votos, o sea, estamos hablando de eso, ¿ya? Ni un colegio tiene tan pocos votos para ser presidente de curso. Entonces, yo creo que acá hay una sobrerepresentación de ciertos grupos que obviamente en materia de derecho comparado no tiene ningún tipo de precedente, ninguno. O sea, con un nivel de sobrerepresentación como esto, 17 cupos reservados para 155. Ni Bolivia, ni Venezuela, ni ningún otro país que tenga un porcentaje de población indígena como el que tiene Chile, o mayor al que tiene Chile, tiene un porcentaje sobre representación como esa. Entonces, tú me preguntas, bueno, otra convención constitucional podría ser, yo creo que uno no puede descartar ninguna alternativa, pero por ejemplo, a propósito de la propuesta que hizo el diputado Mirosevich la semana pasada, por ningún motivo, o sea, desde mi punto de vista, más tiempo, él planteaba dar 3 meses más. No, porque al final esta convención constitucional tú le puedes dar una década y no va a cambiar. O sea, y eso más bien porque no tiene que ver con un tema de tiempo, tiene que ver con un tema de que el procedimiento condiciona el resultado, y finalmente lo que está ocurriendo dentro de la Convención Constitucional no va a cambiar porque le den más tiempo.
Muy ya bien. tienes 310, 320 artículos aprobados. Yo creo que eso ya es una cuestión que ya está presente y ya prácticamente la Constitución está terminada. Por lo tanto, darle 3 meses más no veo que vaya a cambiar mucho. Muy bien, Constanza Uve, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hay propuestas sobre la mesa. Que tenga una buena tarde, pero todavía, claro, falta redacción, falta votación durante esta semana, votaciones bien importantes. Así que todavía se mantiene. ¿Usted ya tiene decidido su voto? Yo creo que como convención constituyente es imposible que uno pueda dar a conocer, por lo menos desde mi punto de vista, su voto, el voto antes de terminar la pega. Es parte un poco de la responsabilidad también del cargo para el cual uno le elige. Muy bien, Constanza Uve, muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Muy bien, muchas gracias.